Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos en nuestro estudio virtual de Primera de Pedro para nuestra madurez espiritual. Le doy gracias a Dios. Espero que ustedes estén bien. Sigamos orando los unos por los otros. Quiero decirles de que yo estoy orando por ustedes y yo les pido por favor que ustedes estén orando por nosotros. Muy bien, queremos comenzar nuestro estudio de hoy haciendo oración al Señor. Querido Padre Celestial, te agradecemos por estar una vez más, Señor, en tu presencia, sentados a la mesa para alimentarnos del pan espiritual. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que están en sintonía, Señor, en esta hora. Edifícalos con tu palabra, bendícelos en gran manera. Ayúdanos también aquí a nosotros con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues ya hemos entrado al capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya hemos avanzado un poquito en ese capítulo. Ya vamos por el versículo 18. Hoy pues vamos a continuar del versículo 19 al 25. Esa será la porción que nos va a ocupar en esta hora. Primera de Pedro 2, 19 al 25. Y el tema que encontramos allí que sobresale es sufriendo por causa de la justicia. Entonces vamos a estudiar un poco a ese respecto, ¿verdad? Sufriendo por causa de la justicia. Quiero que leamos esta porción. Dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo el tema sufriendo por causa de la justicia, basados en esta porción que hemos leído. Bueno, primero, Pedro dice acá que somos aprobados por Dios cuando sufrimos injustamente. Note usted, somos aprobados por Dios cuando sufrimos injustamente. En el versículo 19 lo dice: porque esto merece aprobación, dice el apóstol Pedro. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Qué maravilla. Pedro, entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que cuando un cristiano sufre persecuciones o molestias por su recta y piadosa manera de vivir, recibe la aprobación de Dios. Es decir, Dios se agrada y aprueba que se sufra de esta manera. O sea, por lo correcto, por hacer su santa y divina voluntad. Yo me imagino
que cuando Dios ve a un cristiano sufrir por su causa, sufrir injustamente, y Él tiene ahí la hoja de vida del cristiano en su presencia. Y cuando uno tiene una actitud correcta, entonces Dios pone un chequecito ahí. Muy bien, aprobado. Mi hijo ha aprobado esta prueba. El sufrimiento injusto de un hijo o un siervo de Dios espiritualmente es como un olor grato y fragante a la presencia de Dios. Y así lo demuestran las Sagradas Escrituras, que cuando uno sufre por la causa de Cristo y uno mantiene la actitud correcta, ese sufrimiento es como un sacrificio ofrecido a Dios. De esa experiencia que tenemos, sube un olor grato a la presencia del Señor y Él se siente satisfecho, se siente agradado por ese olor y nos da su aprobación. Bueno, en el versículo 20, Pedro continúa diciendo: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Qué honra nos va a traer eso. Qué recompensa nos va a traer eso. No estamos sufriendo injustamente. Estaríamos sufriendo por nuestra propia culpa, ¿verdad? Ahora, más si haciendo lo bueno, dice Pedro, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La verdad, hermanos y hermanas, es que si sufrimos desprecios, azotes, persecuciones, encarcelamientos o cualquier otro tipo de afrenta por hacer lo malo, no tendremos ninguna recompensa, porque lo que estamos sufriendo es lo que merecemos. Pero si por hacer lo bueno sufrimos y lo soportamos, entonces salimos de esa experiencia aprobados delante de Dios. Y sabe una cosa, seremos recompensados con grandes y eternas bendiciones, pero tenemos que sufrir injustamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, en la primera parte dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Obviamente, si sufrimos injustamente. Mire lo que el Señor nos ofrece a través de su palabra: también reinaremos con Él. Así es de que, hermanos, no hagamos lo malo, porque definitivamente si hacemos lo malo, si desobedecemos a Dios, vamos a sufrir, pero serán las consecuencias de nuestra desobediencia y por eso no vamos a tener recompensa. No, si vamos a sufrir, suframos por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Suframos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y si sufrimos de esta manera y lo soportamos, ¿sí? Dice aquí la palabra, también vamos a reinar con Él. Acuérdese usted que estamos terminando la edad de la gracia, la dispensación de la gracia. Ya llevamos 2000 años de estar en esta dispensación y muy pronto vamos a pasar a la dispensación del reino, a los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Y sabe, Él quiere que nosotros reinemos juntamente con Él en esos 1000 años. Pero para poder ser dignos de reinar con Él durante el milenio y también por toda la eternidad, debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. No sufrir por nuestros pecados, sino a sufrir injustamente. Amén. Bendito sea Dios. Luego, sigue diciendo el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados. Sí, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué tremendo. Esto muy pocos cristianos lo entienden. Hemos sido llamados
a padecer por Cristo y a padecer por la justicia. A padecer como Cristo padeció. Es más, Pedro dice aquí que Cristo padeció lo que padeció para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos ese camino, no rechazando los sufrimientos, los padecimientos, las persecuciones por causa de la justicia, sino dándole gracias a Dios cuando éstas vengan a nuestra vida y encomendando nuestra causa al que juzga justamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En nuestros días tenemos un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, sí, el cual se está predicando detrás de muchos púlpitos. En ellos se enseña que no debemos sufrir, que ya Cristo sufrió por nosotros y que por lo cual nosotros no tenemos por qué sufrir. Sí, tal evangelio no es el evangelio de Cristo. Tampoco es el evangelio de los apóstoles. Es un evangelio falso. No se deje engañar por ese tipo de evangelio. No debemos aceptarlo. Hablando de Cristo, aquí el apóstol Pedro sigue diciendo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué maravilloso. Hablando de Cristo, Pedro dice acá que él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo mentira saliendo de sus labios. De su boca solo salía la verdad. Y aquí Pedro dice: quien cuando le maldecían mostró la esencia de la mansedumbre. Sí, la esencia de la mansedumbre, no amenazando para nada a nadie, sino encomendando humildemente su causa en las manos de su Padre Celestial, quien es el que juzga justamente. Amén. Entonces Cristo, hermanos, fue la personificación de la sabiduría y de la humildad en medio de el sufrimiento, en medio de el padecimiento. Oh, que nosotros miremos su vida, que tomemos su ejemplo, que sigamos sus pisadas. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, fíjese, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, sino que solamente en su corazón él encomendaba su causa al que juzga justamente. Bendito sea el nombre del Señor. Luego el apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ay, mire qué poder hay en el sufrimiento de Cristo. Hablando de ese sufrimiento, este fue un sufrimiento vicario y poderoso. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, no sufrió por sí mismo, sino que él sufrió por otros. Él sufrió por otros, y esos otros éramos nosotros, o somos nosotros. Sí. Él sufrió para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
tuviéramos vida y viviéramos a la justicia. Además, en su cuerpo sufrió terribles llagas, profundas heridas, para que por ellas fuéramos nosotros curados de nuestras enfermedades. Sí. Ahora, un razonamiento correcto sería este. Escúcheme. Si Cristo sufrió tanto por nosotros, aun cuando estábamos en los caminos de maldad y en las sendas del pecado, y lo hizo para salvarnos de la condenación eterna del infierno, ¿cómo no debiéramos nosotros estar dispuestos a sufrir por su causa, por su nombre, por su obra, por predicar su palabra? Él espera encontrar gente agradecida por lo que hizo con ellos, gente que está dispuesta a sufrir gozosamente por Él y por su causa. Esta clase de gente, dice el apóstol Pedro, que está dispuesta a sufrir injustamente, encuentra aprobación en la presencia de Dios. Oh hermanos, hermanas, que no suframos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, sino por la justicia y por hacer la voluntad de Dios. Hay grande galardón para aquellos que sufren o que suframos por causa de la justicia. Quizá por ser cristianos nos van a rechazar, nos van a despreciar, van a hablar mal de nosotros, van a levantarnos falsos testimonios. Quizá en algún momento nos puedan agredir, nos puedan golpear, quizá nos puedan encarcelar. ¿Y por qué no pensar en que nos puedan aún matar por causa del evangelio? De hecho, en otras partes del mundo hay cristianos que están muriendo por su fe, siendo decapitados, ¿sí? O siendo encarcelados. Es muy probable que podamos sufrir nosotros cosas semejantes. Pero recordemos, hay grande galardón para aquellos que sufren por causa de la justicia y por causa del Señor. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Bienaventurado todo aquel que sufre por la causa de Cristo. Que no suframos por nuestras desobediencias, sino que suframos por caminar en obediencia, en la voluntad de Dios. Seremos aprobados por Dios si soportamos ese tipo de sufrimiento. Finalmente, en esta porción que nos ocupa, Pedro dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Póngame cuidado a lo que diré a continuación. Pedro hace alusión a nuestra vida pasada acá y dice que éramos como ovejas descarriadas. Y esto no solo lo dice Pedro, también Isaías 53, versículo 6 lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, sabe que una oveja descarriada vaga, sola e indefensa por el mundo. Está a merced de los depredadores y no tiene muchas probabilidades de sobrevivir. Digo yo, ninguna probabilidad de sobrevivir. Así éramos nosotros en nuestra pasada manera de vivir, como ovejas descarriadas. Pero Pedro dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es lo que ha sucedido con nosotros los cristianos. Hemos vuelto, hemos regresado al pastor y obispo de nuestras almas. Note usted cómo Pedro usa dos términos para referirse al Señor acá.
pastor y obispo. Jesús no solo es el buen pastor, sino que también es el obispo de nuestras almas. Miremos esos dos títulos. Como pastor, el Señor Jesucristo está magistralmente descrito por David en el Salmo 23. Allí dice: Jehová es mi pastor, sí, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué salmo más hermoso, el salmo del buen pastor. Oiga, haciendo un análisis de este salmo o sintetizándolo, escuche. El Señor como pastor nos provee todo lo que necesitamos. Nos hace descansar, nos pastorea, nos conforta, nos guía, nos acompaña siempre, nos infunde aliento, adereza mesa delante de nosotros, unge nuestra cabeza, llena nuestro interior, hace que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, y finalmente nos conduce a la casa de nuestro Padre Celestial. Mire, 12 cosas que Él hace para nosotros como nuestro pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Como dijera uno de nuestros líderes, qué pastorazo el que tenemos, Cristo Jesús. Bueno, pero Pedro no solo presenta a Cristo como pastor, sino también como el obispo de nuestras almas. El obispo de nuestras almas. Ahora, la palabra obispo viene del griego episcopos, sí, y significa el que nos vigila, el que sobrevé sobre nosotros, sí, el que nos protege. Obispo también se traduce en algunas versiones como superintendente, o sea, jefe de jefes, líder de líder, pastor de pastores. También se traduce como guardián. Un obispo es un guardián, un sobreveedor. Y sabe, como guardián, el Señor, como guardián de nuestras almas, qué maravilla, el Señor vela sobre nosotros y nos guarda de todo y en todo tiempo, como también en todo lugar. Creo yo que el Salmo 121 revela a Cristo como el obispo de nuestras almas, como el guardián de nuestras almas, como el que vigila sobre nosotros, como el que vela sobre nosotros, como el sobreveedor, sí, de nuestras vidas. Escucha lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, o sea, el obispo de tu alma. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, porque Él es el obispo de nuestras almas. Así es. Pedro presenta entonces al Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas.
y el gran obispo de nuestras almas. Hermanos, hermanas, debemos estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia, por causa del Señor. Hay grande galardón para los que sufren de esta manera, con un espíritu también de mansedumbre, ¿verdad?, de paciencia. Cerciorémonos de estar sufriendo por la causa correcta. Que nunca suframos por una causa humana, ni por nuestros propios pecados, sino siempre por la causa de Dios. En el asunto del sufrimiento, Cristo es nuestro supremo ejemplo. Sigamos sus pisadas. Amén. Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, cualquier tipo de sufrimiento por causa de la justicia, por causa del Señor, recibe aprobación de Dios y recibirá recompensa eterna de parte de Dios. Así es de que en lugar de quejarnos, de murmurar, de renegar por causa del sufrimiento, démosle gracias a Dios. ¿Sabe? Un pastor que yo conozco dijo estas palabras, y creo yo palabras muy sabias. Él dijo que una de las cosas por las cuales le vamos a dar gracias a Dios en el cielo es por el sufrimiento que hayamos tenido en la tierra. Y él añadió que en el cielo vamos a desear haber sufrido más en esta tierra de lo que sufrimos, porque veremos la recompensa que Dios tiene para todos aquellos que padecen persecución, que sufren por causa de la justicia. Así es de que Dios los bendiga, queridos hermanos. Yo quiero terminar el estudio de hoy con una oración, pidiéndole a Dios que si usted está sufriendo, lo fortalezca. Y también pidiéndole a Dios que nos prepare para cualquier sufrimiento futuro, para que no vayamos a claudicar, para que no vayamos a retroceder y a desviarnos de los caminos de Dios por ese sufrimiento, sino que seamos valientes y que soportemos cualquier tipo de sufrimiento, persecución por causa de la justicia. Oremos. Padre celestial, en esta noche, Señor, yo oro por mis hermanos. Quizá algunos están padeciendo por causa de la justicia, por tu causa, Señor, injustamente. Pero yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, que tú los consueles, que tú abras sus ojos espirituales para que ellos puedan ver las glorias que hay después de los sufrimientos. Pero también, Padre, yo quiero suplicarte aquí por todos nosotros. Señor, prepáranos si hemos de enfrentar persecución y sufrimiento por causa de la justicia, por causa del evangelio, por causa de ti, Señor. Prepáranos, fortaleciendo nuestra vida para que no vayamos a claudicar, para que no vayamos, Señor, a desmayar, para que no vayamos, Señor, a ser ofendidos y a tropezar, Dios mío, sino que seamos fuertes y valientes para soportar, con la mirada puesta en el galardón que nos espera en los cielos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por estar conmigo, con nosotros. Dios bendiga al hermano David por su trabajo para que esto sea posible. Y no se pierda el próximo estudio de Primera de Pedro. Ya llegaremos al capítulo 3. Es algo muy, pero muy especial. Hasta entonces.